Buenas a todos. Vamos a seguir con esta segunda parte de los medios aliados norteamericanos, principalmente durante la Guerra del Pacífico, aunque en este caso centrado en los medios navales. Cuando Estados Unidos entra en la contienda en diciembre de 1941, tenía la segunda flota de superficie más importante del mundo, solo por detrás de la británica y justo por delante de la japonesa. De hecho, en este cuadro pueden observar que Estados Unidos disponía de una armada realmente importante, sobre todo de buques de superficie de gran tamaño, puesto que todavía existía la concepción de que más tarde o más temprano podría haber grandes enfrentamientos entre buques de superficie, fundamentalmente acorazados. Estados Unidos entra, por tanto, en la guerra con 7 portaaviones de batalla más un portaaviones de escolta, nada más y nada menos que 17 acorazados, 18 cruceros pesados, 19 ligeros, casi 2 centenares de destructores y algo más de un centenar de submarinos. Sin embargo, la gran diferencia con respecto a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial iba a ser su capacidad industrial, la capacidad de los norteamericanos para incluir e incorporar más buques conforme las necesidades de la guerra los iba demandando. En este caso, ningún país pudo ni acercarse a las cifras tremendas de construcción naval que incorporaron los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. En este cuadro tenemos los datos. Nada más y nada menos que 17 portaaviones de batalla incorporados durante el conflicto, 9 portaaviones ligeros, 110 portaaviones de escolta, aunque es verdad que aproximadamente una treintena fueron cedidos a los británicos, 8 acorazados, 13 cruceros pesados, 33 ligeros, 352 destructores, la mayoría de ellos destructores de escolta, y 2 centenares de submarinos. Indiscutiblemente, cuando acaba el conflicto en 1945, Estados Unidos tenía la más poderosa y la más numerosa flota de guerra de todo el mundo. Habida cuenta que durante el conflicto se iban a desarrollar una enorme cantidad de operaciones anfibias de desembarco, los norteamericanos también pusieron sobre el tapete una gran variedad y sobre todo cantidad de unidades de este tipo. De desembarco grandes, nada más y nada menos que 4.000 embarcaciones y 79.000 embarcaciones pequeñas de desembarco. De hecho, no todas las fueron usadas por los norteamericanos y una gran cantidad de ellas fueron cedidas a las naciones aliadas. Con esto Estados Unidos tenía una abrumadora superioridad y podía encajar muy bien las pérdidas durante el conflicto. Dicho esto, vamos a acercarnos al estudio de la que eran o lo que acabarían siendo las dueñas, las verdaderas señoras del mar durante la Guerra del Pacífico, que no era otro que los portaaviones. El primero que ven aquí fue el primer portaaviones norteamericano de su historia, el USS Langley, conocido con la abreviatura CV1, que en realidad no era un portaaviones estrictamente hablando. De hecho, aunque los portaaviones eran una idea ya preconcebida en primer lugar por norteamericanos y británicos, no serían sino los japoneses los que acabarían construyendo el primer portaaviones estrictamente hablando, es decir, construido como tal. En este caso, el Langley en realidad era un portaaviones que se había convertido en este tipo de buque de combate a partir de un carguero en 1920 y de hecho en 1937 se le subió de nivel hasta el rango de portahidroaviones. Como se puede observar, la diferencia entre un portaaviones estrictamente hablando y un portaaviones que se ha construido a partir de la quilla de otro buque reside en que la plataforma de vuelo está sustentada por encima de la quilla del buque, que puede ser un buque de guerra o un buque mercante, con lo cual estructuralmente no tiene precisamente las mejores capacidades. Sin embargo, los norteamericanos, por supuesto, no se detuvieron en el empleo y el diseño de un primer portaaviones, sabiendo lo que iba a ser probablemente la guerra en el futuro, y desarrollaron la primera clase de portaaviones modernos, la clase Lexington. De hecho, esta clase puso sobre
el tapete a dos unidades, las CV2 y las CV3, el USS Lexington y el Saratoga, ambos incorporados en 1927, con un desplazamiento importante de 38.000 toneladas, 49.000 a plena carga. Eran auténticos monstruos navales con una eslora de más de 240 metros, una velocidad relativamente buena para ser un buque de tan pesada carga y tan grande, de 33 nudos, una autonomía relativamente buena. Una de las características de los portaaviones norteamericanos va a ser el empleo numéricamente muy elevado de aeronaves, de aviones, en este caso 78 aviones. Pero sin embargo, esta clase, junto con otras muchas, adolecía en un principio de una escasa capacidad de fuego antiaéreo. De hecho, solamente tenían 69 cañones y eso acabaría costándole más de un disgusto a los norteamericanos. Inmediatamente después desarrollaron la clase Ranger, de la cual solamente salió una unidad, el USS Ranger con el número CV4. Fue un buque construido como portaaviones, aunque la cubierta de vuelo estaba separada de la quilla, de manera que al principio esos portaaviones no tenían realmente, sobre todo una gran movilidad. De hecho, el hecho de que se construyera partiendo también de una unidad no preparada, no diseñada específicamente para el empleo de aviones, acabó haciendo del Ranger un buque pesado, lento, con muy escasa capacidad de fuego antiaéreo, solamente 62 cañones, y posteriormente durante el conflicto de la Guerra del Pacífico acabaría siendo trasladado al Atlántico. Inmediatamente después los norteamericanos pusieron sobre el tapete la clase Yorktown, de la que derivan tres unidades, el Yorktown, el Horner y el Enterprise. Esta clase se adaptaba a las limitaciones de los tratados internacionales. Lo interesante de esta clase es que disponían de tres ascensores y de hecho el Enterprise acabaría llevando un radar tipo RCA CMAX 1, que era un instrumento absolutamente fundamental, ya que teniendo todavía una escasa capacidad de fuego defensivo antiaéreo, era vital poder detectar a los aviones enemigos en proximidad. Estos buques fueron incorporados entre 1937 y 1941, portando una cantidad importantísima de aviones, nada más y nada menos que 90, y se acabaron convirtiendo en la espina dorsal de la Fuerza de Portaaviones norteamericanos en una primera fase. Inmediatamente después se desarrolló la clase WASP, de la que solamente se diseñó y construyó uno, el WASP, el CV7, incorporado en 1940. Era algo más pequeño que la clase Yorktown, ya que debía adaptarse al Tratado Naval de Washington de 1922, que limitaba evidentemente el tonelaje. Por eso su desplazamiento era muy escaso, solamente de algo más de 14.000 toneladas. La autonomía era relativamente importante, puesto que al disminuir el peso podía en este caso desplazarse a una mayor distancia. Gozaba todavía de una importante cantidad de aviones, 76, pero tenía muy poca capacidad de fuego antiaéreo, nada más que 48 cañones. Evidentemente, lo que ganaba de una forma lo perdía de otra, y este portaaviones, que acabaría siendo hundido durante el conflicto, estaba muy poco protegido. En la imagen pueden ver la forma en la que lateralmente se subían los aviones desde el interior del buque mediante ascensores laterales. Poco después, o al mismo tiempo, mejor dicho, porque los norteamericanos nos dejaron en mejorar su fuerza de portaaviones, se diseña la continuación natural de la clase Yorktown, que era la clase Essex. La clase Essex
fue la más numéricamente la más importante durante el conflicto bélico, en la que se incorporó entre 1942 y 1945 todos esos portaaviones que pueden ver ahí a la izquierda, un desplazamiento estándar de 27.000 toneladas. Una eslora realmente importante, eran buques muy grandes, una velocidad también relativamente interesante, 33 nudos, una capacidad de aviones que iba de 80 a 100 unidades, nada más y nada menos, pero como se puede observar, no solamente ampliaban la autonomía, podían llegar a 15.000 millas náuticas a una velocidad estándar de 15 nudos, sino sobre todo su armamento antiaéreo se había aumentado exponencialmente, llevando nada más y nada menos que 99 cañones de diversos calibres, que incluía de hecho 12 cañones del poderoso cañón antiaéreo de 127 milímetros, por otra parte estándar en este tipo de buques. Aquí tenemos una imagen del mismo. Los norteamericanos, por supuesto, a pesar de que tenían una enorme capacidad industrial, eran muy conscientes de que no podían construir únicamente portaaviones de batallas, no solo por el costo, sino sobre todo por el tiempo que tardaban en ser construidos, botados e incorporados a la línea de batalla. Por eso desarrollaron de una forma mucho más rápida y mejor que las demás naciones la variante de portaaviones ligeros, en este caso en primer lugar la clase Independence. Aquí tenemos una imagen del Independence, el padre, por así decir, de esta clase, en la que al final se acabaron incorporando 9 unidades, comenzados en 1942 y entregados en 1943, por tanto se construían mucho más rápido, el desplazamiento era realmente ligero, de solamente 11.000 toneladas, una eslora bastante más pequeña, y se puede observar claramente que las aeronaves eran numéricamente muy escasas, solamente 33 aeronaves con poca capacidad antiaérea, pero hay que tener en cuenta que, como su propio nombre indica, los portaaviones ligeros construidos básicamente desde la transformación de las quillas de cruceros ligeros no tenían la función de enfrentarse directamente a la fuerza aeronaval enemiga, sino que básicamente escoltaban a las fuerzas principales para incorporar en segundas y en terceras oleadas esos aviones al combate. Por supuesto, con bastante ingenio y capacidad industrial, los norteamericanos fueron los primeros en desarrollar el concepto de portaaviones de escolta. Durante la Guerra del Pacífico desarrollaron 5 clases completamente diferentes, aunque con unas características comunes bastante estandarizadas. En primer lugar, un desplazamiento no superior a 11.500 toneladas, muy lentos, solamente 19 nudos de velocidad como máximo, también con pocos aviones, 34 también como máximo, escasa capacidad de fuego antiaéreo, entre 30 y 40, pero todo eso se explica porque en realidad los portaaviones de escolta estaban muy lejos de la línea, de la primera línea de combate, y su principal objetivo era el apoyo a las operaciones anfibias, o dicho de otra forma, su función táctica era dar cobertura aérea a las fuerzas anfibias que habrían desembarcado ya, creando una cortina de protección aérea mediante estas unidades aeronavales, a estos portaaviones de escolta. Esto era así porque mantener cerca de la costa, que era naturalmente donde se producían los desembarcos, a portaaviones de batalla era enormemente peligroso por razones bastante obvias. De ahí damos paso al estudio de los acorazados, en los que los norteamericanos diseñaron realmente una gran variedad de clases diferentes, cada una de ellas aportando elementos nuevos. La primera clase fue la clase Florida, de la que se votaron 2 buques, el Florida y el Utah. De hecho, el Utah acabaría siendo hundido por los japoneses en el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y estos fueron los primeros acorazados modernos realmente de la Marina de Guerra norteamericana, como se puede observar en la
pantalla entraron en servicio antes de la Primera Guerra Mundial, con lo cual adolecían de algunas limitaciones para enfrentarse a modernas unidades de este tipo de buque de guerra. Por ejemplo, su armamento principal era muy poco potente para tratarse de un acorazado, eran simplemente 10 cañones de 305 milímetros, muy lentos, 21 nudos, y esto hacía que estos acorazados acabaran siendo retirados lo más pronto posible y se incorporaron a tareas de segundo nivel. Posteriormente se desarrolla la clase Wyoming, de la que se votaron dos unidades, el Wyoming y el Arkansas, con más desplazamiento, eran buques más pesados, entrados en servicio todavía antes de la Primera Guerra Mundial, por tanto no estaban limitados, por así decir, con los tratados post Primera Guerra Mundial, aunque naturalmente debido a las limitaciones tecnológicas todavía tenían algunos elementos que incorporarse a base de acierto y error de la prueba, y de hecho eso fue lo que aprendieron los norteamericanos de los británicos durante la Primera Guerra Mundial. Como se puede observar, eran un 19%, tenían un 19% más de tonelaje que la clase anterior, eran bastante más pesados, pero sin embargo, todavía, a pesar de que se le incorporaban dos cañones más, eran de un calibre todavía muy poco propicio para enfrentarse a unidades más potentes. Seguidamente se desarrolla la clase New York, de la que se votan dos unidades, el New York y el Nevada, también con un desplazamiento para la época bastante estándar, también incorporados antes de la Primera Guerra Mundial, y destaca principalmente por el incremento de la capacidad artillera y sobre todo su calibre. Su armamento principal eran ahora 10 cañones de 356 milímetros, aunque como elemento negativo tenía muy poca protección antiaérea. Esto era así porque los buques de batalla, los grandes unidades de batalla que se incorporan antes de la Primera Guerra Mundial y durante, no tenían todavía que mirar al cielo en busca de enemigos, sino que básicamente estaban diseñados para el enfrentamiento con sus homólogos. La clase Nevada es la siguiente, de la que se derivan dos unidades, el Nevada y el Oklahoma, también con un desplazamiento estandarizado de 27.500 toneladas, mucho más estilizados, mejor diseñados, y que tenían un armamento principal también en función del desarrollo tecnológico que acabamos de ver, es decir, era fundamental incorporar mayor potencia, por tanto incorporaban 10 cañones de 355 milímetros, pero se dieron cuenta muy rápidamente cuando entraron en guerra con los japoneses que su capacidad y sobre todo su velocidad todavía lenta los hacía poco propicios para el enfrentamiento directo. Por eso fueron claramente mejorados en 1943, incorporándose algunas medidas de protección, sobre todo en las torretas principales, y añadiéndose bastante capacidad de fuego antiaéreo. La posterior clase es la clase Pennsylvania, de la que se votaron el Pensilvania y el Arizona. Este último es muy famoso, puesto que fue hundido en Pearl Harbor en 7 de diciembre de 1941, y de hecho todavía se conserva allá, puesto que sobre su quilla acabaría construyéndose un memorial a los caídos, no solamente en este buque durante el ataque japonés, sino también a los muertos norteamericanos en el ataque japonés. Esta clase y estos buques fueron construidos justo antes de la Primera Guerra Mundial. Incluían un concepto interesantísimo que acabaría siendo incorporado prácticamente por todas las marinas del mundo, que era el concepto de blindaje todo o nada, all or nothing, que consistía en blindar especialmente las partes más sensibles del buque, dejando las demás con escaso protección. Naturalmente, las partes más sensibles, las que se blindaban de una forma más fuerte, eran las cubiertas, las torretas y zonas específicas de las quillas, que fueron las más reforzadas con dobles y triples blindajes y creando compartimentos estancos
especialmente blindados en el interior, sobre todo en la Santa Bárbara, donde se acumulaba la munición, de forma que pudieran aguantar mejor los impactos directos. Naturalmente, este tipo o este concepto de blindaje de todo o nada tenía algunos elementos negativos, y es que obviamente había partes del buque con muy escasa protección, especialmente en el castillo o en los castillos, dependiendo del tipo de clase que fuera, y eran muy sensibles a recibir impactos en esa zona. Además de que, por ejemplo, las chimeneas tenían prácticamente una nula protección, así como los elementos anterior y posterior de la quilla. El desplazamiento era un poco mayor que en la clase anterior, y el armamento principal numéricamente se seguía manteniendo en 12 cañones estandarizados de 356 milímetros, pero naturalmente, como elemento negativo, todavía se puede observar una muy escasa velocidad, 21 nudos, lo cual obligaba a este monstruo marino a llevar una fuerte protección, fundamentalmente de destructores. Al mismo tiempo que se estaba desarrollando la anterior clase, se diseña y se construye una de las clases principales, la clase New Mexico, Nuevo México, de la que se votaron el Nuevo México, el Mississippi y el Idaho. A diferencia de la clase anterior, esta clase mantuvo el esquema de 12 cañones principales montados en 4 torres triples que hemos visto en la clase Pennsylvania, pero con un calibre superior de 356 milímetros. Para el diseño del casco se adoptó una proa de violín que mejoraba las cualidades de navegación, y una de las unidades, el Nuevo México en concreto, llegó a incluir un sistema de transmisión diésel eléctrico que podía aumentar en determinados momentos notablemente su velocidad. Por tanto, se trataba de de un tipo de buque de batalla claramente mucho más moderno, con un desplazamiento claramente todavía más poderoso, y con un incremento notable de la protección. La siguiente clase fue la clase Tennessee, de la que se votaron 2 unidades, incorporados entre 1920 y el 21, que fueron el Tennessee y el California. Detectados evidentemente los problemas que podían tener las clases anteriores, se aumentó la protección bajo la quilla. Y esto era así porque, a pesar de que estos buques se votaron en 1920, a principios de la década de 1920, ya era conocido que algunas naciones estaban haciendo pruebas importantes con aviones torpederos, y por tanto hacía falta un aumento de protección antitorpedo claramente mejorado. Esto fue precisamente una de las grandes mejoras de esta clase, que le dio un salto cualitativo significativo. Las baterías principales todavía seguían siendo estandarizadas de 12 cañones de 356 milímetros. Eran obviamente cañones poderosos, pero aún en la década de 1920, a pesar de su poder, estaban empezando a quedarse claramente retrasados con respecto a las unidades más poderosas que estaban empezando a votar los británicos y los japoneses. Para tratar de compensar esta todavía limitación en potencia de fuego y esa escasa velocidad, las baterías principales tenían un mayor ángulo de elevación, de hecho hasta 30 grados frente a los 15 grados máximo que podían elevarse las torres principales de la clase Nuevo México vistos anteriormente. La siguiente clase, la clase Colorado, votó 3 unidades, el Colorado, el Maryland y el West Virginia. Fueron los últimos acorazados estadounidenses construidos con 4 torretas, y de hecho fue la última clase pretratados. Por tanto, fueron los únicos, los últimos mejor dicho, que tenían ciertas limitaciones en cuanto al tonelaje y en algunos componentes directamente relacionados con la limitación de potencia de fuego. De hecho, fue también la primera clase cuyo armamento principal se disminuyó cuantitativamente, solamente 8 cañones, pero se le aumentó en potencia y en calibre hasta los 406, que era el calibre mínimo que se consideraba en ese momento,
a partir de 1921 y hasta prácticamente principio de la década de 1930, capaz de poder enfrentarse en pie de igualdad con las unidades equivalentes. Naturalmente, todavía eran unidades muy poco veloces, con solamente 21 nudos, prácticamente una velocidad estándar en todos estos acorazados, y seguían necesitando naturalmente una fuerte protección. Por supuesto, además de la protección antitorpedos, fueron mejorados con un incremento muy notable de protección de fuego antiaéreo. La siguiente clase fue la clase North Carolina, en la que se votaron dos unidades, el North Carolina y el Washington. Fueron los primeros acorazados rápidos de la historia de Estados Unidos y por tanto los primeros realmente modernos que incorporaban todas las mejoras de las clases anteriores, así como a algunos elementos que ya habían podido observar que sus posibles rivales, competidores o enemigos estaban empezando a desarrollar. Entran en servicio justo a tiempo para poder enfrentarse a los japoneses. En 1941 vemos un interesante e importante aumento de la velocidad, 28 nudos. Todavía eran por tanto unidades lentas, pero con este incremento de la velocidad eran por tanto capaces de poder desplazarse hacia sectores de batalla de una forma mucho más rápida, sin necesidad de contar con una sobreprotección tanto aérea como naval. El armamento principal, en este caso en torretas triples, era de cañones estándares de 406 milímetros, con un desplazamiento ya muy importante de 36.000 toneladas, un gran incremento de la protección. Siguen utilizando el concepto todo o nada, pero se está ampliando las zonas y, como interesante novedad, empiezan a desarrollarse de una forma clara. De hecho, Estados Unidos fue pionero en este tipo de elementos, la incorporación del radar, cosa en la que también le ganaron claramente la batalla a los japoneses. La siguiente clase, ya claramente moderna, la clase South Dakota, dio pie a la construcción de los acorazados South Dakota, Indiana, Massachusetts y Alabama, entrados en servicio ya cuando había comenzado la Segunda Guerra Mundial, incorporados a partir de 1942. Desplazamiento importante, estandarizado en realidad, en torno a los 35.000 toneladas. La velocidad también era estándar. El armamento principal todavía se consideraba en esta época que era suficiente el dotarle con cañones de 406 milímetros, pero a diferencia de las clases anteriores, se incrementó no solamente el número, sino también la variedad del armamento antiaéreo, con todo tipo de calibres, teniendo en cuenta que naturalmente ya se sabía que el gran peligro de Estados Unidos no le vendría por parte de los japoneses por enfrentamientos directos con las unidades de superficie, sino por los ataques aéreos. Esta fue la primera clase que incorporó radar de superficie y aéreo, así como control de tiro por radar, que hacía que naturalmente las funciones de los artilleros fueran más eficaces y por tanto tuvieran más precisión. La clase Iowa fue la clase ultramoderna, por así decir. El Iowa, Missouri, New Jersey y Wisconsin se incorporaron al servicio ya avanzada la guerra entre 1943 y 1944. Estos acorazados, que fueron los últimos diseñados por los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, fueron específicamente diseñados para oponerse a los grandes acorazados japoneses, fundamentalmente el Yamato y su gemelo el Musashi. El desplazamiento claramente era mucho mayor, nada más y nada menos que de 47.800 toneladas, una velocidad realmente importantísima para ser un monstruo enormemente pesado. El armamento principal todavía seguía siendo estándar de 406 milímetros, pero se consideraba suficiente para poderse enfrentar a los japoneses, sobre todo porque incorporaba lo último en tecnología de radar y por tanto se consideraba que no hacía falta incrementar el calibre de estos buques, sino utilizar la tecnología
para apuntar con mayor precisión y por tanto mayor efectividad contra un hipotético que jamás se dio enfrentamiento entre buques de superficie. El último elemento que incorporó fue una fortísima defensa antiaérea que prácticamente convertía al acorazado en un erizo rodeado de todo tipo de calibres que le dotaban de una defensa más o menos automática contra un posible ataque aéreo japonés. De ahí ya vamos a pasar al estudio de unidades que fueron absolutamente fundamentales durante la Guerra del Pacífico, que son los destructores. Antes de entrar en el conflicto bélico, Estados Unidos todavía tenía una clara deficiencia tecnológica en el desarrollo de este tipo de unidades que son fundamentales, puesto que son la principal defensa, la principal escolta de las grandes unidades, fundamentalmente de los acorazados. De hecho, la clase principal de destructores con la que entran Estados Unidos en la contienda era la clase Clemson, que fueron construidos todos entre 1919 y 1922 y que todavía tenía 69 activos en diciembre de 1941. Como se puede observar en la derecha, eran destructores realmente con muy pobre armamento antiaéreo, con un calibre realmente bajo de 4 cañones solamente de 102 milímetros, una velocidad relativamente baja para ser un destructor y que fueron poco a poco retirados del servicio al incorporarse otras clases mucho más modernas. Durante los años 30 se desarrollaron toda una nueva clase, varias clases de hecho de destructores modernos con armamento mucho más pesado, mayor alcance y sobre todo con torpedos y radares. De todas las clases que pueden observar ahí, con el número entre paréntesis de las unidades construidas, destacan fundamentalmente una serie de características comunes. En primer lugar, el desplazamiento de entre 1.350 y 1.600 toneladas. Los cañones principales habían incrementado en potencia hasta los 127 milímetros. Su velocidad ya era muy importante, de 37 nudos, un rango de acción en millas realmente significativo, pero incorporaban algo que la clase Clemson no tenía, que era dotar a estos destructores de una gran capacidad de armamento defensivo contra los submarinos, cargas de profundidad y de torpedos para poder enfrentarse no solo a otros destructores o unidades mayores, sino también que en su labor de escolta de las grandes unidades podían incluso lanzarse, como así ocurrió de hecho durante la batalla de Leyte, contra los grandes acorazados enemigos a una gran velocidad, disparar varias salvas de torpedos y huir rápidamente del escenario. Esas características dotaron a estos destructores de una especial importancia durante el conflicto. En esta imagen puede ver a uno de las clases principales, el US Graves, el DD 423. Aquí tenemos una imagen donde se observa claramente que se trata de un buque estandarizado, muy bien diseñado, estilizado y con una enorme capacidad moderna, tecnológica para poder afrontar los retos que le iban a poner los japoneses por el camino durante el conflicto. El principal destructor de la armada, con el que se acabó construyendo más unidades, fue la clase Fletcher, incorporados a partir de 1942 hasta el fin del conflicto. Se construyeron nada más y nada menos que 175. Tenían una muy importante capacidad de fuego con 5 cañones de 127 milímetros. También incorporaban control de tiro por radar. Eso era absolutamente fundamental para ganar la partida a los japoneses, que disponían realmente de unidades muy interesantes, muy buenas, sobre todo en las de tipo medio e inferior, me refiero a los cruceros y a los destructores. Disponían de 10 torpedos, lo cual le daba una capacidad ofensiva realmente importante, así como un fuerte armamento antiaéreo, entre otras características, convirtiendo a este destructor
no solamente el destructor estándar, sino además el destructor más moderno de su tipo durante la Segunda Guerra Mundial. En esta imagen podemos ver el poderoso cañón MK-30 de 127 milímetros incorporado a todos los destructores norteamericanos a partir de 1942, fundamentalmente los de la clase Fletcher, y aquí podemos ver un montaje cuádruple de la ametralladora antiaérea de 127 milímetros, a la que cabría incorporar el sistema de control de tiro por radar Mark 37, vemos ahí en la imagen, que daba naturalmente una gran ventaja a los norteamericanos en este tipo de unidades. En esta imagen podemos observar el sistema estándar de torpedos quíntuple Mark 15, los mejor desarrollados, a pesar de que los norteamericanos, curiosamente, no tuvieron los mejores torpedos de la Guerra del Pacífico. De hecho, los mejores fueron los diseñados por los japoneses. Sin embargo, este sistema estándar quíntuple de torpedos diseñado por los norteamericanos daba una gran capacidad ofensiva a los destructores y lo convertía en una herramienta realmente peligrosa para las unidades de superficie mayores, puesto que al ser lanzado a la salva completa con los 5 y abrirse en abanico podían causar enormes daños. De hecho, fueron responsables incluso del hundimiento de algún que otro crucero pesado y acorazado japonés. Siguiendo la evolución natural, los norteamericanos diseñaron masivamente el concepto de destructores de escolta, de las que acabaron generando 6 clases completamente diferentes, todas evolucionadas una después de otra. Tenían unas características comunes, que era la baja velocidad, artillería de calibre variado, aunque normalmente baja, iba de 50 milímetros hasta el estandarizado de 127 milímetros, tenían poca protección aérea, pero hay que tener en cuenta que los destructores de escolta estaban especializados en la lucha antisubmarina, ya que contaban fundamentalmente con una gran cantidad de cargas de profundidad y portaba ASTIC, con lo cual fueron fundamentales para proteger a las diferentes task forces norteamericanas durante la Guerra del Pacífico, alejando el peligro de los submarinos. Estas diferentes clases fueron producidas masivamente a partir de 1942 y fueron esenciales durante el conflicto. Por supuesto, a pesar de que se construyeron muchísimos, no todos eran necesarios en la Guerra del Pacífico y muchos de ellos fueron transferidos a la Royal Navy. Aquí tenemos un ejemplo de este destructor de escolta, el John C. Battle, el número 339 de su serie, en la que se ve claramente que se trata de un buque estilizado, pequeño, ágil, pero con unas funciones ya muy específicas y por tanto alejadas del el carácter ofensivo-defensivo poliédrico en el sentido de las funciones que tenía el destructor clásico. Por último, unas palabras importantes teniendo en cuenta la masiva utilización de la fuerza anfibia norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Las lanchas de desembarcos eran absolutamente fundamentales y los norteamericanos diseñaron una enorme cantidad de tipos. Aquí vemos la LCVP, la lancha de desembarco clásica que hemos visto todos en multiplicidad de documentales y de películas. Era una lancha de desembarco pequeña para un personal de entre 25 y 40 hombres, para vehículos relativamente pequeños, pero debido a su diseño muy compacto y barato, podían ser construidos masivamente y fueron fundamentales, por supuesto, no solo en la Guerra del Pacífico, sino también en otros escenarios donde fueron utilizados también. Por supuesto, las lanchas que acabamos de ver eran utilizadas para las primeras oleadas, en la que hacía falta una gran cantidad de pequeñas y ligeras lanzas que llegaran rápidamente a la playa y desembarcar un número importante de hombres para crear una cabeza de playa, pero posteriormente para las oleadas posteriores a la primera y por tanto la consolidación de las mismas se necesitaban unidades más pesadas. De ahí la producción de casi 1000 unidades de las LCI, que eran lanchas de desembarco
para unidades muy importantes de infantería. De hecho, podían llevar hasta 180 hombres y, por tanto, técnicamente hablando, una compañía reforzada de infantería o incluso dos compañías sin el refuerzo comentado. Por supuesto, los desembarcos necesitaban también todo tipo de apoyo artillero, de ahí que los norteamericanos diseñaran las LCT, capaces de llevar varios carros de combate, camiones o elementos mecanizados o motorizados fundamentales para consolidar y expandir la cabeza de playa. Y por último, además del desembarco, esas unidades fueron rediseñadas, un tipo en concreto, partiendo del anterior, las LCTR, lanchas de desembarco con lanzacohetes, para que en una primera fase de consolidación las tropas de tierra pudieran disponer de suficiente protección artillera, de manera que pudieran consolidar claramente sus posiciones. Este tipo de lanchas y esta variedad de lanchas de desembarco fueron posiblemente decisivas en un escenario tan amplio como el de la Guerra del Pacífico, en el que se llevaron a cabo más de un centenar de operaciones anfibias a lo largo y ancho del Océano Pacífico.